La pequeña caja de cartón que dejaron a las puertas del santuario debería haber contenido solo otro gatito abandonado. Pero cuando Scout, de 3 meses, escapó de su habitación segura y de alguna manera encontró el camino hacia el hábitat de Ghost, un leopardo de las nieves traumatizado que no había respondido a ningún otro ser vivo en 2 años, ocurrió algo imposible. Algo imposible sucedió. El enorme depredador, cuya madre había sido asesinada por cazadores furtivos y que había pasado 24 meses mirando fijamente las lejanas montañas, hizo algo que llevó a todos los expertos en vida silvestre a cuestionar todo lo que sabían sobre el comportamiento animal. Ghost bajó su enorme cabeza hacia el pequeño gatito blanco que tenía entre las patas y emitió un sonido que nunca había hecho desde su rescate. Un suave resoplido, la vocalización que utilizan las madres leopardo de las nieves para consolar a sus cachorros. Si te encantan las historias sobre los increíbles vínculos que se forman entre los animales contra todo pronóstico, suscríbete a Wild Heart Stories. Tu suscripción nos ayuda a compartir más historias emotivas sobre las conexiones entre los animales y fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar las extraordinarias relaciones del reino animal. Ghost había llegado al Mountain Haven Wildlife Sanctuary en Montana 2 años antes, con solo 8 meses de edad. La Policía Internacional había interceptado a unos traficantes de vida silvestre que intentaban venderlo a un coleccionista ruso. Su madre yacía muerta en una cueva del Himalaya, asesinada por los mismos cazadores furtivos que habían robado a su cachorro. El trauma dejó a Ghost emocionalmente inaccesible. Comía cuando se le alimentaba, toleraba los cuidados veterinarios, pero nunca se involucraba realmente en nada. La doctora Rebecca Chen, directora del santuario, lo había intentado todo durante esos 2 años. Juguetes de enriquecimiento, especialistas en comportamiento, incluso intentos de alojar a Ghost con otros felinos rescatados. Nada funcionó. Ghost se tumbaba en su roca de observación durante horas, mirando las montañas con sus ojos verde pálido que no tenían luz, ni curiosidad, ni conexión con el momento presente. Jean Martínez, la jefa de cuidadores, había pasado innumerables horas tratando de llegar al hermoso leopardo de las nieves. El espeso pelaje gris plateado de Ghost, marcado con rosetas negras, estaba impecable y su salud física era excelente. Pero detrás de esos ojos glaciales había un vacío que ningún examen médico podía diagnosticar. Era como si el espíritu de Ghost hubiera muerto con su madre, dejando solo un magnífico caparazón que seguía los movimientos de la supervivencia. Los miembros del personal hablaban de Ghost en tonos tristes y apagados. Se había convertido en un recordatorio viviente de que algunos traumas eran demasiado profundos para sanar, que a veces el rescate no era suficiente. Aquella mañana de octubre, cuando Jennifer Harrison encontró la caja de cartón a la entrada del santuario, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir la llave para desbloquear el corazón helado de Ghost. Dentro de la caja había un gatito completamente blanco con brillantes ojos azules, que no mostraba miedo, solo curiosidad. A diferencia de la mayoría de los animales abandonados que llegaban aterrorizados y enfermos, este gatito parecía sano y notablemente seguro de sí mismo. Cuando Jennifer abrió el transportín para trasladarlo, el pequeño gato inmediatamente comenzó a explorar, tratando la situación como una aventura en lugar de una crisis. Kevin sugirió el nombre de Scout, que captaba perfectamente la naturaleza audaz y curiosa del gatito. Scout fue trasladado a la instalación de cuarentena, un edificio con habitaciones con paredes de cristal diseñado para los recién llegados. La doctora Lisa Matthews lo examinó y comprobó que gozaba de una salud excelente. El plan era sencillo: completar la cuarentena de 30 días y luego trasladar a Scout a una organización de adopción adecuada. Pero Scout tenía otros planes. Las salas de cuarentena habían sido diseñadas para albergar una gran variedad de especies. Sin embargo, de alguna manera, Scout encontró un pequeño hueco en una rejilla de ventilación y se coló por él. Inmediatamente se inició una búsqueda por todas las instalaciones. El personal revisó todos los edificios, todos los escondites, llamando al pequeño gatito blanco.
La tarde dio paso a la noche y las temperaturas bajaron. Justo cuando caía la noche, Thomas Wilson llamó por radio desde la sección de grandes carnívoros. Su voz denotaba incredulidad. Había un pequeño animal blanco dentro del hábitat de Ghost. Gavin cogió el equipo de emergencia y corrió hacia el recinto de Ghost, con la mente llena de terribles escenarios. Si Scout se había metido con el leopardo de las nieves, probablemente fuera demasiado tarde. Pero cuando Kevin llegó a la zona de observación y miró dentro del hábitat, lo que vio le hizo dudar de sus propios ojos. Ghost estaba tumbado en su roca habitual, en su posición habitual, mirando las montañas y acurrucado entre las enormes patas delanteras del leopardo de las nieves, durmiendo plácidamente con Scout. El diminuto gatito blanco parecía increíblemente pequeño en comparación con el enorme cuerpo de Ghost, pero estaba completamente a salvo. El instinto de Kevin fue pedir una intervención inmediata, sedar a Ghost y rescatar al gatito. Pero algo le hizo detenerse. Ghost no mostraba ningún lenguaje corporal propio de un depredador que observa a su presa. No había tensión, ni mirada fija, ni preparación para atacar. Su postura era prácticamente la misma que la de su posición normal de descanso. Su cola, extraordinariamente larga y gruesa, estaba ligeramente curvada alrededor de Scout, no como un abrazo activo, sino como un límite pasivo. Lo más notable era que los ojos de Ghost, que normalmente permanecían fijos en las montañas lejanas, independientemente de lo que sucediera a su alrededor, no dejaban de mirar hacia Scout. Luego volvían a las montañas y luego volvían a mirar hacia abajo. La doctora Chen llegó en cuestión de minutos y observó con prismáticos. Después de 20 minutos, observó algunos datos cruciales. Las pupilas de Ghost no estaban dilatadas para cazar. Sus músculos no mostraban tensión. Su respiración seguía siendo lenta y constante, lo que indicaba una relajación completa. Scout estaba profundamente dormido, del tipo de sueño que solo se da cuando un animal se siente completamente seguro. A medida que la temperatura bajaba hasta alcanzar los 0 grados, había que tomar una decisión. No podían dejar a Scout en el recinto durante la noche, pero recuperarlo sin traumatizar a ambos animales sería complicado. Kevin intentó utilizar comida aromática para gatitos para atraer a Scout hacia la zona de observación. Tras varios minutos, Scout comenzó a moverse, se estiró y dio un paso hacia la comida que le ofrecían. Luego se detuvo y miró hacia Ghost. El leopardo de las nieves también había cambiado ligeramente de posición, observando los movimientos del gatito. Entonces Ghost hizo algo que ninguno de los miembros del personal había visto nunca. Vocalizó. No fue un rugido ni un gruñido, sino un suave resoplido. El sonido no amenazante que los grandes felinos utilizan para comunicar sus intenciones pacíficas, especialmente entre madres y cachorros. Scout respondió alejándose completamente de Kevin y de la comida. El gatito volvió con Ghost, se acomodó entre las patas delanteras del leopardo de las nieves y comenzó a ronronear tan fuerte que se oía desde la distancia. El doctor Chen convocó una reunión de emergencia del personal allí mismo, en la zona de observación. La situación no tenía precedentes. Ghost, que no había mostrado interés por ningún ser vivo durante 2 años, estaba claramente mostrando un comportamiento protector. Scout, que debería haber estado aterrorizado, veía a Ghost como una fuente de seguridad. Separarlos causaría angustia a ambos animales, pero permitirles permanecer juntos planteaba evidentes problemas de seguridad. Tras un intenso pero breve debate, el Dr. Chen tomó la decisión. Los vigilarían durante toda la noche mediante cámaras de seguridad y el personal estaría listo para intervenir inmediatamente si Ghost mostraba algún comportamiento amenazante. Por ahora permitirían que esta imposible asociación continuara. A lo largo de la noche, el personal se turnó para realizar la tarea de observación. Hora tras hora la escena permaneció sin cambios. Ghost permaneció en su roca, con el cuerpo curvado de forma protectora alrededor de Scout. Hacia la medianoche, cuando las temperaturas bajaron hasta casi alcanzar los 0 grados, Ghost se levantó con cuidado. Scout se despertó y miró confundido. Ghost volvió a emitir un suave resoplido,
y luego comenzó a caminar lentamente hacia la guarida interior climatizada. Al cabo de un momento, Scout lo siguió. Ghost se había negado a utilizar esta cueva climatizada durante 2 años, excepto durante las tormentas severas. Pero esa noche, entró deliberadamente y se colocó en una plataforma. Scout se subió a su lado y en cuestión de minutos ambos estaban durmiendo. La larga cola de Ghost se enrolló alrededor de Scout como una manta. Llegó la mañana y el Dorchen revisó todas las imágenes grabadas durante la noche. Horas de coexistencia pacífica con Ghost, demostrando una paciencia y un cuidado gentil que parecían imposibles para un animal que había estado emocionalmente inaccesible durante años. Ghost no se limitaba a tolerar a Scout. Estaba protegiendo y consolando activamente al pequeño gato. La pregunta ahora era qué hacer a continuación. La respuesta obvia era la separación por razones de seguridad. Pero Ghost había dado sus primeros pasos para salir de su aislamiento emocional gracias a la presencia de Scout. Alejar al gatito podría hacer que el leopardo de las nieves volviera al estado inaccesible en el que había estado durante 2 años, lo que podría empeorar su condición. El doctor Chen convocó una reunión de emergencia de la Junta. El debate fue polémico. Algunos consideraban que la seguridad era lo más importante y que la separación era la única opción responsable. Otros argumentaban que el cambio en el comportamiento de Ghost representaba una oportunidad que podría no volver a presentarse. Después de 3 horas, se llegó a un acuerdo. Scout sería separado de Ghost mediante una barrera acrílica transparente que les permitiría verse y olerse, pero impidiendo el contacto físico. Si ambos animales mostraban un malestar grave, se reevaluaría el plan. El panel acrílico temporal se instaló esa misma tarde. El personal entró durante la hora de la comida de Ghost con la esperanza de que la comida lo mantuviera tranquilo. Pero cuando se acercaron con Scout en un transportín, Ghost se colocó entre su roca y los humanos que se acercaban. No de forma agresiva, sino como una barrera clara. Estaba protegiendo a Scout. Kevin habló suavemente, con la voz tranquila que Ghost había oído durante 2 años. Cuando Altor Matthews abrió el transportín para colocar a Scout en la zona separada, el gatito intentó inmediatamente volver a trepar hacia Ghost. Se tardó varios minutos en meter a Scout en la sección separada. En cuanto Scout se dio cuenta de que no podía alcanzar a Ghost directamente, el gatito empezó a maullar. Ghost respondió con resoplidos y suaves maullidos. El leopardo de las nieves se acercó a la barrera y presionó su nariz contra ella, mientras Scout hacía lo mismo desde su lado. Podían verse claramente, olerse a través de los huecos de ventilación, pero no podían tener contacto físico. Durante las siguientes 48 horas, ambos animales permanecieron fijos en la barrera. Ghost abandonó por completo su roca de observación y pasó todo el tiempo presionado contra el panel acrílico. Scout hizo lo mismo desde su lado. Ninguno mostró interés por la comida ni por nada más. Simplemente esperaron. Al tercer día, la doctora Chen tomó una decisión. Había consultado con especialistas, revisado innumerables horas de grabaciones y considerado todos los riesgos. A veces, la opción más responsable era también la menos convencional. Mountain Haven estaba a punto de sentar un precedente que influiría en la forma en que la gente pensaba sobre el bienestar animal y las relaciones entre especies. Se permitiría que Ghost y Scout permanecieran juntos con modificaciones para que su situación única fuera lo más segura posible, al tiempo que se respetaba el vínculo que se había formado entre ellos. Esa tarde se retiró la barrera acrílica. Ambos animales se reunieron con un alivio palpable. Scout se subió a la cara de Ghost y se frotó contra la barbilla del leopardo de las nieves mientras ronroneaba. Ghost respondió con suaves resoplidos y comenzó a acicalar a Scout con su enorme lengua. Una acción realizada con tanta delicadeza que el gatito claramente la disfrutó. La familia imposible se había hecho oficial y permitir que Ghost y Scout permanecieran juntos requería una acción inmediata. El doctor Chen reunió a un equipo para diseñar sistemas de seguridad que minimizaran los riesgos y permitieran la interacción. Se instalaron múltiples botones de pánico alrededor del perímetro del recinto.
Se programaron cámaras de alta resolución con detección de movimiento y monitoreo de inteligencia artificial para alertar al personal si los patrones de movimiento sugerían un comportamiento depredador. Se designó un equipo de respuesta veterinaria para estar de guardia las 24 horas. Se modificaron los horarios del personal para garantizar que alguien capacitado en el comportamiento de los grandes felinos estuviera siempre monitoreando a Ghost y Scout durante las horas del día. Se construyeron pequeñas rutas de escape por todo el hábitat, del tamaño preciso para que un gatito pudiera pasar, pero demasiado pequeñas para un leopardo de las nieves. Estas conducían a zonas seguras donde Scout podía refugiarse si se sentía amenazado. Las plataformas elevadas y las estructuras para trepar, adaptadas al tamaño de un gato pequeño, proporcionaban a Scout espacios verticales donde el tamaño de Ghost le hacía menos móvil. Las modificaciones proporcionaban seguridad sin cambiar fundamentalmente el entorno que Ghost necesitaba. Durante la primera semana, la doctora Patricia Morgan, conductista del santuario, tomó notas detalladas de cada interacción. Lo que surgió fue que una imagen de notable dulzura por parte de Ghost y de afecto intrépido por parte de Scout. Scout trataba al enorme leopardo de las nieves como una combinación de manta de seguridad y compañero de juegos. El gatito se subía a la cabeza de Ghost, le atacaba la cola, dormía tumbado sobre su espalda y, en general, se comportaba como si la diferencia de peso de 100 libras fuera irrelevante. Las respuestas de Ghost sorprendieron al personal. El leopardo de las nieves demostró una paciencia y una conciencia de su propia fuerza extraordinarias. Cuando Scout se abalanzaba sobre la cola de Ghost con sus pequeños dientes, Ghost la movía lenta y deliberadamente, nunca con movimientos rápidos que pudieran hacer volar al gatito. Cuando Scout le daba accidentalmente un golpe en el ojo o en la oreja a Ghost mientras trepaba, Ghost cambiaba cuidadosamente de posición en lugar de sacudirlo con fuerza. La transformación en el comportamiento general de Ghost se extendió mucho más allá de sus interacciones con Scout. Por primera vez desde su llegada, el leopardo de las nieves comenzó a mostrar comportamientos naturales que antes no tenía. Empezó a marcar con su olor varios puntos de su hábitat, frotando su cara contra rocas y árboles. Se trataba de un comportamiento territorial normal, pero algo que Ghost nunca había hecho. Durante sus 2 años en Mountain Haven, comenzó a utilizar más el espacio vertical, trepando a puntos altos aparentemente por simple placer. Investigó objetos de enriquecimiento que había ignorado durante meses, golpeó juguetes y examinó comederos tipo rompecabezas con auténtica curiosidad. Kevin notó que la relación de Ghost con los humanos también había cambiado drásticamente. El leopardo de las nieves seguía mostrando su cansancio natural, pero ya no evitaba activamente la presencia humana. Durante las horas de comida, en lugar de esperar a que el personal se marchara, Ghost ahora comía mientras los cuidadores estaban visibles. Lo más significativo es que Ghost comenzó a responder a su nombre. Cuando Kevin lo llamaba, las orejas del leopardo de las nieves giraban hacia el sonido, y Emilino a menudo miraba directamente a quien hablaba. Eran pequeños cambios, pero para Ghost representaban un progreso monumental desde el estado inaccesible en el que había permanecido durante 2 años. La relación entre los dos felinos desarrolló patrones distintos. Las mañanas comenzaban con Ghost desplazándose a su roca de observación poco después del amanecer. Pero ahora Scout lo acompañaba. El cachorro trepaba la superficie de la roca a veces con la ayuda de Ghost, que se bajaba para servirle de plataforma, y se acomodaba junto al enorme leopardo de las nieves. Se sentaban juntos, los ojos verde pálido de Ghost fijos en las montañas lejanas, mientras que los ojos azules brillantes de Scout seguían a las aves, las hojas o cualquier estímulo de su entorno. Para los observadores, parecía una meditación con niveles de concentración muy diferentes entre los dos participantes. Las tardes traían una interacción más activa. La energía de Scout alcanzaba su punto álgido al mediodía e iniciaba sesiones de juego con Ghost mediante diversas tácticas. A veces se lanzaba a la cola de Ghost y luchaba con ella.
Otras veces se escondía detrás de las rocas e intentaba tender una emboscada al leopardo de las nieves cuando pasaba por delante. El gran avance se produjo durante la tercera semana, cuando Scout se dedicaba a su habitual caza de la cola. Ghost, que antes simplemente había permitido que Scout atacara sin responder, de repente movió la cola con un movimiento amplio que hizo que Scout cayera, y luego inmovilizó suavemente al gatito con una enorme pata. Scout respondió con gran entusiasmo, retorciéndose y golpeando la pata de Ghost. Después de un momento, Ghost lo soltó y Scout inmediatamente se agachó en posición de juego, invitando a más interacción. Ghost respondió bajando su parte delantera en una postura similar. Lo que siguió fue que un juego cuidadoso de lucha con Ghost, permitiendo que Scout atacara mientras él usaba una fuerza mínima en respuesta, siempre consciente de la fragilidad de su pequeño oponente. Los miembros del personal que presenciaron esto se emocionaron hasta las lágrimas. Ghost estaba jugando. El leopardo de las nieves traumatizado, que había sido emocionalmente inaccesible, participaba en un comportamiento lúdico alegre y voluntario. Un gatito intrépido había logrado lo que 2 años de intervención profesional no habían conseguido. A medida que el otoño daba paso al invierno, surgieron nuevos retos. El grueso pelaje doble de Ghost lo hacía perfectamente adaptado a las bajas temperaturas, pero Scout era un gato doméstico de pelo corto con un pelaje fino diseñado para vivir en interiores. Su pequeño cuerpo lo hacía vulnerable al estrés por frío. La guarida interior con calefacción podía acomodar a ambos animales, pero la reticencia histórica de Ghost a utilizar ese espacio creaba incertidumbre. El equipo de Dr. Chen desarrolló un plan. Animarían a ambos animales a pasar más tiempo en la guarida con calefacción mediante refuerzos positivos. Se les ofrecería comida en el interior en lugar de en el exterior. Se colocarían camas cómodas y objetos de enriquecimiento en el espacio interior. La primera noche verdaderamente fría llegó a mediados de noviembre, con temperaturas que bajaron a 6 degrees. El personal mantuvo una vigilancia constante. Ghost permaneció fuera hasta casi medianoche con Scout, acurrucado contra su vientre para calentarse. Pero a medida que la temperatura seguía bajando, ocurrió algo extraordinario. Ghost se levantó con cuidado, asegurándose de que Scout estuviera despierto y alerta. Entonces, el leopardo de las nieves comenzó a caminar lentamente hacia la entrada de la guarida climatizada. Se detenía cada pocos pasos y miraba hacia atrás, comprobando claramente que Scout lo seguía. El cachorro trotaba detrás sin dudar. Dentro, Ghost eligió una plataforma elevada y se acomodó en ella. Scout se acurrucó inmediatamente en el espeso pelaje del vientre de Ghost. En cuestión de minutos, ambos se quedaron dormidos. Este patrón se repitió durante las frías noches siguientes. Ghost parecía tener un indicador interno que le decía cuándo las condiciones se volvían demasiado duras para Scout. En las noches moderadamente frías, permanecían fuera con Scout acurrucándose más cerca para darse calor. Pero cuando las temperaturas bajaban a niveles peligrosos, Ghost guiaba con fiabilidad a Scout al área interior con calefacción. El leopardo de las nieves se había convertido en un cuidador receptivo, tomando decisiones en tiempo real sobre el bienestar de su protegido y ajustando su comportamiento en consecuencia. Este nivel de conciencia cognitiva y empatía entre especies superaba lo que muchos expertos creían posible. El Dr. Matthews realizó un examen físico completo a Ghost durante este periodo. El veterinario observó mejoras en múltiples indicadores de salud. El tono muscular de Ghost era excelente, lo que sugería un aumento de la actividad. La frecuencia cardíaca y la función respiratoria eran óptimas. Lo más intrigante era que los niveles de hormonas del estrés medidos mediante análisis de sangre habían disminuido significativamente en comparación con las muestras tomadas 6 meses antes. Desde el punto de vista de la salud física, la presencia de Scout estaba teniendo efectos positivos medibles en Ghost. Scout también estaba prosperando. Los pesajes mensuales mostraban un crecimiento constante y saludable. Su pelaje seguía brillante y sus ojos luminosos. No mostraba signos de estrés o miedo en su comportamiento.
El santuario comenzó a atraer la atención de la comunidad de bienestar animal en general. A medida que se corría la voz, los investigadores solicitaron permiso para estudiar la relación. Los medios de comunicación querían reportajes. Las organizaciones conservacionistas vieron el valor educativo. Tras consultarlo, el Dr. Chen accedió a permitir un proyecto documental limitado. Un pequeño equipo de filmación instalaría cámaras remotas para capturar imágenes durante 3 meses. El equipo no tendría acceso directo a los animales y no podría influir en su comportamiento. El proyecto se daría por terminado inmediatamente si alguno de los animales mostraba estrés por la presencia adicional de las cámaras. Diciembre trajo consigo un duro invierno. La nieve cubrió los terrenos del santuario, transformando el paisaje. Para Ghost, este era el entorno para el que había nacido. Los leopardos de las nieves se adaptaban perfectamente a las condiciones de las montañas nevadas. Ghost se movía por la nieve con evidente alegría. Era la primera vez que el personal lo veía mostrar felicidad en respuesta a su entorno físico. Se sumergía en los montículos de nieve, rodaba en el polvo y saltaba de roca en roca con una magnífica destreza atlética. La relación de Scout con la nieve era más complicada. El cachorro estaba fascinado, pero no le gustaba pasar frío ni mojarse. Su solución fue utilizar a Ghost como vehículo y plataforma de observación. Scout se subía a la espalda de Ghost y se dejaba llevar mientras el leopardo de las nieves se movía por la nieve más profunda. El personal capturó cientos de fotografías de los dos animales en la nieve. El enorme leopardo de las nieves gris plateado, con sus distintivas rosetas negras, se movía por la nieve profunda con un pequeño gatito blanco montado en su espalda o acurrucado en su pelaje. El contraste visual era sorprendente, pero lo que hacía que las imágenes fueran extraordinarias era el evidente cuidado y afecto en cada interacción. No eran fotografías de tolerancia, eran imágenes de auténtica camaradería expresada entre dos seres que deberían haber sido compañeros imposibles. Las cámaras remotas del equipo del documental captaron comportamientos que ni siquiera el atento personal había presenciado. Una secuencia mostraba a Ghost creando un camino a través de la nieve para Scout después de una fuerte nevada nocturna. Ghost se dio cuenta de la reticencia del gatito a adentrarse en la nieve profunda y regresó a la entrada de la madriguera. A continuación, el leopardo de las nieves procedió a compactar la nieve con sus patas y su cuerpo, creando un sendero por el que Scout pudiera avanzar sin dificultad a través de montículos más altos que su cuerpo. Una vez establecido el camino, Ghost se detuvo y miró hacia atrás, invitando claramente a Scout a seguirlo. Otra secuencia notable capturó el primer encuentro de Scout con la nieve que caía. El gatito estaba inicialmente confundido, intentando atrapar los copos y mostrando sorpresa cuando se derretían. Los juguetones ataques de Scout a la nieve que caía atrajeron la atención de Ghost. El leopardo de las nieves observó y luego comenzó a golpear deliberadamente los copos de nieve que caían con su pata, demostrando el comportamiento. Los dos animales procedieron a cazar copos de nieve juntos, una actividad sin ningún propósito práctico, pero claramente una experiencia que los unió. Ghost no solo estaba protegiendo a Scout, el leopardo de las nieves participaba activamente en el juego social, enseñando a través de la demostración y encontrando alegría en las experiencias compartidas. A medida que avanzaba el invierno, un donante anónimo conmovido por la cobertura de las noticias proporcionó una importante subvención específica para ampliar el hábitat de Ghost y Scout. La donación financió importantes obras, como una madriguera climatizada ampliada con varias habitaciones, estructuras exteriores adicionales y sistemas de vigilancia de última generación. El Dr. Chen trabajó con los diseñadores para crear planos que dieran a ambos animales más espacio, manteniendo al mismo tiempo los protocolos de seguridad. El diseño incorporó los comentarios de meses de observación, incluyendo características que se adaptaban a los comportamientos que Ghost y Scout habían desarrollado. La construcción se programó para periodos breves en los que ambos animales pudieran ser alojados temporalmente en una instalación de respaldo.
La nueva roca de observación era más grande, con un lugar del tamaño perfecto para que Scout se sentara junto a Ghost durante la observación matutina. Múltiples plataformas climatizadas a diferentes alturas proporcionaban a Scout lugares cálidos para descansar cerca de Ghost. La zona exterior recibió estructuras para trepar que podían acomodar tanto a un leopardo de las nieves de 100 libras como a un pequeño gato doméstico. Entre los elementos acuáticos se incluían arroyos por los que Ghost podía vadear y piscinas más pequeñas adaptadas a Scout. A lo largo de la construcción, el vínculo entre Ghost y Scout siguió profundizándose. Los dos animales habían desarrollado una comunicación sofisticada. Ghost tenía vocalizaciones que utilizaba específicamente con Scout, diferentes de los sonidos que emitía en otros contextos. Suaves resoplidos que parecían significar que todo estaba seguro. Llamadas más fuertes cuando Scout se alejaba de su vista. Un sonido específico similar a un ronroneo que Ghost solo emitía cuando acicalaba a Scout. Scout también había desarrollado una comunicación especializada con Ghost. El maullido normal del gatito que utilizaba con los humanos rara vez se dirigía al leopardo de las nieves. En su lugar, Scout utilizaba chirridos, trinos y sonidos suaves que Ghost parecía entender perfectamente. La doctora Morgan publicó un artículo preliminar sobre sus observaciones, centrándose en las implicaciones cognitivas y emocionales. Su análisis sugería que ambos animales mostraban niveles de empatía, comunicación y conciencia social que desafiaban las suposiciones existentes sobre cómo podían relacionarse especies diferentes. El artículo generó un gran interés y dio lugar a invitaciones a conferencias. Mountain Haven se estaba dando a conocer no solo como un centro de rescate, sino como una institución que aportaba valiosos conocimientos a la comprensión científica del comportamiento y la cognición de los animales. Cuando llegó febrero y lo peor del invierno comenzó a remitir, ambos animales estaban sanos, contentos y profundamente unidos. Scout había crecido considerablemente desde que era un pequeño gatito de 3 meses abandonado en el santuario, aunque seguía siendo pequeño en comparación con los gatos adultos. La personalidad del gatito blanco había florecido plenamente en el entorno seguro que le proporcionaba Ghost. Scout era seguro, juguetón y cariñoso, y no mostraba ninguno de los problemas de comportamiento que suelen desarrollar los animales con experiencias traumáticas tempranas. La transformación de Ghost fue aún más profunda. El leopardo de las nieves, emocionalmente distante, que había pasado 2 años mirando las montañas, se había vuelto activo, receptivo y notablemente gentil. Su trauma no se había olvidado, pero ya no era el factor determinante de su existencia. Scout le había dado a Ghost algo por lo que preocuparse más allá de su dolor. El personal que había trabajado con Ghost desde su llegada a menudo se emocionaba al reflexionar sobre el viaje. Kevin a veces se sentaba en la zona de observación y observaba a Ghost y Scout juntos, maravillándose de lo que el amor y la compañía podían curar. La renovación estaba a punto de terminar y la emoción crecía en todo el santuario. El nuevo espacio daría a Ghost y Scout la posibilidad de seguir desarrollando su relación, al tiempo que les proporcionaría mejores medidas de seguridad. Pero quizás lo más importante era que su hábitat serviría como un laboratorio viviente, donde los investigadores podrían estudiar este vínculo extraordinario, generando conocimientos que podrían mejorar el cuidado de los animales en cautividad en todo el mundo. Ghost y Scout no eran conscientes de su impacto. Simplemente continuaban con su rutina diaria de compañerismo, juegos, comidas compartidas y tranquilas sesiones matutinas en la roca de observación, donde un enorme leopardo de las nieves y unos diminutos gatitos blancos se sentaban juntos mirando las montañas de Montana en el mundo exterior. La renovación del hábitat se completó a finales de marzo, cuando el invierno de Montana finalmente aflojó su garra. La transformación fue notable. Lo que antes era funcional pero básico, ahora era un entorno sofisticado que se adaptaba tanto a un leopardo de las nieves como a un gato doméstico. El nuevo espacio era 3 veces más grande e incorporaba un terreno variado con afloramientos rocosos, varias cuevas,
múltiples elementos acuáticos y una vegetación cuidadosamente diseñada que proporcionaba cobertura e interés visual. La guarida climatizada se amplió a habitaciones interconectadas. La cámara principal contaba con plataformas elevadas a varias alturas, superficies blandas y grandes ventanas que proporcionaban luz natural y mantenían el control de la temperatura. Una sala adyacente, más pequeña, se diseñó específicamente para Scout, con muebles del tamaño de un gato, rascadores y acogedores escondites. Una tercera sala servía como estación de alimentación. Todo el complejo mantenía una temperatura perfecta y podía supervisarse a distancia mediante cámaras avanzadas. El traslado al nuevo hábitat se llevó a cabo con extraordinario cuidado. Ambos animales se trasladaron simultáneamente para evitar el estrés de la separación. A Ghost se le convenció para que entrara en un gran transportín utilizando golosinas, y Scout le siguió voluntariamente. Cuando se abrió la puerta del transportín en su nuevo espacio, ambos salieron con cautela. Ghost comenzó inmediatamente una inspección sistemática, recorriendo el perímetro e investigando cada detalle. Scout le seguía de cerca, adelantándose ocasionalmente, pero volviendo siempre al lado de Ghost. Después de aproximadamente 30 minutos, Ghost localizó la nueva roca de observación y subió a su punto más alto. Observó la zona, con sus ojos verde pálido contemplando la familiar vista de la montaña desde este nuevo punto estratégico. Luego se acomodó en posición de descanso y Scout inmediatamente se subió a su lado. La transición se había completado. Durante las semanas siguientes, Ghost y Scout exploraron todos los aspectos de su entorno ampliado. Ghost redescubrió comportamientos que podría haber aprendido de su madre. Subió a puntos estratégicos elevados y escudriñó su territorio con atención concentrada. Marcó lugares estratégicos con su olor, estableciendo su propiedad. Utilizó terrenos variados para practicar técnicas de acecho y saltos sobre juguetes enriquecedores. El espacio adicional y la complejidad del entorno despertaron instintos que el cautiverio había suprimido. La característica favorita de Scout era la estructura de escalada que conectaba el nivel del suelo con plataformas elevadas. El gatito pasaba horas recorriendo estos caminos, desarrollando una agilidad impresionante. A pesar de tener espacios dedicados, Scout seguía prefiriendo estar donde quiera que estuviera Ghost, tratando al enorme leopardo de las nieves como el centro de su universo. La nueva zona de observación educativa se abrió al público a mediados de abril. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Gente de todo el país y del extranjero viajó para ver a Ghost y Scout, para ser testigos del vínculo imposible del que muchos habían leído. La zona de observación se diseñó para minimizar el estrés de los animales. Las barreras de cristal impedían la transmisión del sonido. Se limitó estrictamente el número de visitantes y se impuso un horario de silencio durante las observaciones matutinas. Los materiales educativos contaban la historia completa. Se explicaba el rescate de Ghost de los traficantes y su aislamiento emocional. El abandono de Scout y su persistente determinación por estar cerca de Ghost se documentaron mediante fotografías y videos. Se discutieron con honestidad los retos que supuso permitir su relación y las medidas de seguridad que lo hicieron posible. Las reacciones de los visitantes al verlos juntos en persona fueron a menudo emotivas. Muchos lloraron al ver al enorme leopardo de las nieves acicalando suavemente al diminuto gatito blanco u observando a Scout trepar sin miedo por la espalda de Ghost, mientras el depredador se movía con exagerado cuidado. Los padres utilizaron a Ghost y Scout como ejemplos de compasión y de cómo el amor puede trascender las diferencias. La exposición se convirtió en uno de los programas educativos más populares e impactantes del santuario. El documental filmado durante el invierno se completó y se estrenó en un festival de cine en mayo. Las imágenes capturaron momentos que ni siquiera el dedicado personal había presenciado. Secuencias de Ghost enseñando a Scout a moverse por terreno rocoso, mostrándole dónde colocar las patas y esperando pacientemente a que el gatito copiara sus movimientos. Imágenes extraordinarias de una tormenta eléctrica en la que Scout se asustó
y Ghost inmediatamente se acurrucó alrededor del gatito, utilizando su corpulencia como aislamiento acústico hasta que pasó la tormenta. Quizás lo más conmovedor fueron las imágenes que mostraban la rutina matutina de Ghost en un día en el que Scout dormía. Ghost comenzó su habitual paseo hasta la roca de observación, pero se detuvo a mitad de camino. Miró hacia la guarida y luego regresó para acostarse junto al gatito dormido en lugar de completar su rutina habitual. El documental recibió una gran atención y varios premios. Y lo que es más importante, suscitó conversaciones en todo el zoológico y la comunidad del santuario sobre las prácticas de bienestar animal, la importancia de los vínculos sociales para la salud psicológica y cómo las instalaciones podían adaptarse mejor a las necesidades emocionales. Varias instituciones se pusieron en contacto para aprender de la experiencia de Mountain Haven. Ghost y Scout se convirtieron en embajadores no solo de la conservación del leopardo de las nieves, sino también de un enfoque más compasivo y psicológicamente informado de la gestión de los animales en cautividad. Con la llegada del verano, ambos animales adaptaron sus rutinas a las nuevas condiciones. El grueso pelaje de Ghost le resultaba menos cómodo con el calor, por lo que pasaba más tiempo a la sombra y hacía un mayor uso de las fuentes de agua. Scout descubrió que le gustaba el agua mucho más que a la mayoría de los gatos domésticos, y a menudo chapoteaba en charcos poco profundos. Ghost parecía cansado, pero se colocaba cerca cada vez que Scout estaba en el agua, listo para intervenir si fuera necesario. En junio se produjo un acontecimiento notable cuando Scout intentó escalar una difícil pared rocosa que conducía a un punto elevado. A mitad de camino, Scout se encontró con una sección en la que los agujeros estaban demasiado separados para su pequeño tamaño. El gatito se quedó atascado, incapaz de subir o bajar, y comenzó a vocalizar su angustia con gritos cada vez más urgentes. Ghost, que descansaba a unos 15 metros de distancia, respondió inmediatamente. El leopardo de las nieves recorrió la distancia en segundos y se colocó debajo de Scout. A continuación, Ghost escaló la pared rocosa, moviéndose lentamente hasta situarse justo debajo del gatito atrapado. Utilizando su cuerpo como puente, Ghost permitió que Scout se subiera a su espalda y bajara a un lugar seguro. Lo que hizo que este rescate fuera especialmente significativo fue la planificación y la resolución de problemas que requirió. Ghost tuvo que evaluar la situación, reconocer que Scout necesitaba ayuda, determinar cómo proporcionársela, dadas las limitaciones físicas, y ejecutar una solución que requería un posicionamiento preciso y un control de los movimientos. Octubre trajo consigo un reto inesperado que puso a prueba su vínculo de nuevas formas. Scout desarrolló una infección respiratoria que requirió intervención médica. El doctor Matthews determinó que Scout debía separarse de Ghost durante varios días para recibir un tratamiento intensivo en la clínica veterinaria. Esta sería la separación más larga desde los 3 días de separación por barrera meses antes. El personal estaba preocupado por cómo responderían ambos, pero la salud de Scout tenía que ser la prioridad. La separación se llevó a cabo de la forma más suave posible. A Scout se le convenció para que entrara en un transportín con golosinas. Ghost se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Su lenguaje corporal pasó de relajado a tenso y comenzó a vocalizar con urgencia. Cuando Kevin y el Dr. Matthews se dirigieron hacia la salida con el transportín de Scout, Ghost lo siguió, manteniéndose tan cerca como lo permitían los protocolos de seguridad. Cuando se llevaron a Scout, Ghost emitió un sonido que ninguno de los miembros del personal había oído antes. Un sonido triste, lastimero y lleno de lo que solo podía describirse como dolor. Durante los 3 días que duró el tratamiento de Scout, el comportamiento de Ghost retrocedió drásticamente. El leopardo de las nieves dejó de comer, rechazó las actividades de enriquecimiento y pasó la mayor parte del tiempo tumbado cerca de la puerta por la que se había llevado a Scout. Ghost abandonó su rutina matutina de ir a su roca de observación. Permanecía cerca de las zonas donde Scout solía pasar el tiempo, como si esperara que el gatito reapareciera. El personal estaba muy preocupado por este retroceso. Después de casi un año de notables progresos,
El apego de Ghost por Scout parecía tan profundo que la separación le provocó un colapso psicológico inmediato. Al tercer día, cuando el estado de Scout mejoró lo suficiente como para que ya no fuera estrictamente necesaria su hospitalización, la doctora Matthews decidió devolverlo antes de lo previsto. Continuaría con los tratamientos mediante revisiones diarias. El reencuentro fue emotivo, incluso para los estándares de su ya notable relación. Cuando trajeron la jaula de Scout al hábitat y la abrieron, el joven gato blanco corrió inmediatamente hacia Ghost, maullando con urgencia. Ghost respondió con una serie de resoplidos y comenzó a acicalar a Scout con frenética minuciosidad, como si revisara cada centímetro para asegurarse de que realmente estaba ileso. Scout se apretó contra Ghost, ronroneando tan fuerte que se oía en toda la zona de observación. Durante varios minutos, ambos animales estuvieron completamente absortos el uno en el otro, con un alivio y una alegría evidentes por haberse reunido. En las horas y días siguientes al reencuentro, ambos volvieron a su funcionamiento normal. Ghost volvió a comer, retomó su rutina de observación desde la roca y recuperó la actitud segura y comprometida que había desarrollado. La recuperación de Scout se aceleró y en una semana estaba completamente sano. Cuando llegó noviembre y comenzaron a caer las primeras nevadas importantes, Ghost y Scout se acomodaron en su patrón normal de invierno. Observaciones matutinas en la roca con Scout montado en la espalda de Ghost o acurrucado en su pelaje. Sesiones de juego por la tarde en la nieve con Ghost creando caminos para Scout. Tardes en la guarida climatizada con ambos cómodos en el espacio compartido. La rutina era predecible, pero profundamente satisfactoria. Habían encontrado su ritmo, su forma de estar juntos que honraba tanto las diferencias como la conexión. La Junta del Santuario se reunió en diciembre para revisar el primer año completo. El Dr. Chen presentó datos exhaustivos que abarcaban indicadores de salud, observaciones de comportamiento, registros veterinarios y evaluaciones psicológicas. La conclusión fue inequívoca. Según todos los estándares medibles, ambos prosperaban. La transformación de Ghost, de víctima de un trauma emocionalmente inaccesible, a animal receptivo y comprometido con vínculos sociales saludables, superó las esperanzas más optimistas de todos. Scout se había convertido en un gato joven, seguro y saludable, con una notable capacidad de recuperación. Basándose en los resultados, la Junta tomó una decisión oficial y definitiva. Ghost y Scout permanecerían juntos indefinidamente. Su hábitat seguiría recibiendo las modificaciones necesarias. Se mantendrían las asignaciones de personal y los protocolos de supervisión. El acceso a la investigación continuaría bajo condiciones controladas. Y lo más importante, la relación entre Ghost y Scout se reconocería como un vínculo familiar legítimo, merecedor del mismo respeto y protección que se concede a los padres biológicos y a sus descendientes. Era algo sin precedentes, pero correcto. Estos dos animales se habían elegido mutuamente y esa elección sería respetada. A medida que el año llegaba a su fin, el santuario organizó una pequeña celebración para el personal que había sido testigo de este extraordinario viaje. Kevin habló de la primera vez que vio a Ghost mostrar interés por algo. El doctor Matthews reflexionó sobre las pruebas médicas de curación más allá de la salud física. El Dr. Morgan discutió las implicaciones científicas. El Dr. Chen recordó a todos que no se trataba solo de dos animales, sino de una lección sobre permanecer abiertos a las posibilidades. Confiar en que los animales a veces saben lo que necesitan mejor que los expertos humanos y cómo el amor puede manifestarse de las formas más inesperadas. El invierno se intensificó y las rutinas diarias continuaron con pequeñas variaciones, manteniendo la vida interesante, pero sin estrés. Ghost seguía atento a las necesidades y la seguridad de Scout. Scout seguía siendo juguetón y cariñoso, tratando a Ghost con una combinación de respeto y familiaridad, equilibrando perfectamente su relación. El documental emitido en enero, en un importante canal de naturaleza, llegó a millones de personas. La respuesta fue abrumadora. Llegaron cartas y correos electrónicos de personas de todo el mundo que se habían emocionado.
Muchos compartieron sus propias experiencias con amistades inverosímiles con animales. Los profesores solicitaron material educativo. Las organizaciones conservacionistas informaron de un mayor interés en la protección del leopardo de las nieves. El impacto superó con creces las expectativas. Cuando llegó de nuevo la primavera, completando el ciclo completo de estaciones que Ghost y Scout habían experimentado juntos, el santuario se preparó para nuevos proyectos de construcción. El éxito de su hábitat inspiró planes para recintos especializados que albergaran a otros animales con necesidades únicas. Ghost y Scout habían demostrado que, con una planificación cuidadosa, los recursos adecuados y la voluntad de pensar de forma creativa, los santuarios podían ofrecer algo más que cuidados físicos. Podían proporcionar un apoyo social y emocional tan vital como la comida, el refugio y el tratamiento médico. En una cálida mañana de abril, Ghost y Scout estaban en sus posiciones habituales en la roca de observación. Ghost miraba las montañas, con sus ojos verde pálido, distantes pero no vacíos como lo habían estado antes. Scout estaba a su lado, acicalando su pelaje blanco. Una ligera brisa soplaba por el hábitat, trayendo consigo aromas de primavera y renovación. Tras varios minutos de tranquila quietud, Scout terminó de acicalarse y se acercó a Ghost. El joven gato apoyó la cabeza contra la pata delantera del leopardo de las nieves, ronroneando suavemente. Ghost bajó la cabeza y acarició con suavidad la oreja de Scout. Para un observador que mirara desde la zona de observación, la escena podría parecer sencilla, solo dos animales descansando en una mañana soleada. Pero para cualquiera que conociera su historia, que entendiera lo que cada uno había sobrevivido y cómo se habían encontrado, la escena representaba algo profundo. Ghost había perdido a su madre por culpa de la violencia y había pasado años atrapado en el dolor. Scout había sido abandonado por los humanos que deberían haber cuidado de él. Ambos habían experimentado el trauma del rechazo y la pérdida, y ambos habían encontrado de alguna manera en el otro exactamente lo que necesitaban para sanar. Ghost le había enseñado a Scout sobre la paciencia, la fuerza tranquila y el estar presente. El leopardo de las nieves le proporcionaba protección y orientación. Scout le había enseñado a Ghost sobre la alegría, sobre vivir en lugar de existir, sobre abrir su corazón a pesar del riesgo de sufrir dolor en el futuro. El gatito le proporcionaba compañía y un propósito, dándole a Ghost una razón para comprometerse con la vida. La doctora Chen se encontraba en la zona de observación, mirando con la misma admiración que sintió durante su primer encuentro hace más de un año. Pensó en las normas y protocolos que podrían haber impedido que se desarrollara esta relación. Pensó en lo fácil que habría sido separarlos tras la fuga inicial de Scout, para ir sobre seguro y evitar críticas o riesgos. Y se sintió agradecida de que ella y su equipo hubieran estado dispuestos a arriesgarse y confiar en que estos dos animales sabían mejor que los humanos lo que necesitaban para prosperar. La historia ya había inspirado cambios en la forma de entender el bienestar de los animales en cautividad, pero quizás su impacto más importante fue más personal para todos los que conocieron al leopardo de las nieves y al gatito. Su relación sirvió para recordar que la conexión podía trascender diferencias que parecían insuperables, que la curación era posible incluso después de un trauma profundo, que la familia no se definía por la sangre o la especie, sino por la elección de cuidar a otro ser. A medida que el sol subía, Ghost cambió ligeramente de posición sobre la roca. Scout, medio dormido, se ajustó en consecuencia, manteniendo el contacto con su enorme compañero. La cola de Ghost se movía con un ritmo lento y suave. Su punta negra descansaba sobre la espalda de Scout. La respiración del leopardo de las nieves era lenta y constante. El ronroneo del joven gato era un sonido suave y constante. Dos latidos, radicalmente diferentes en tamaño y fuerza, latían en cómoda sincronía. Dos vidas imposiblemente entrelazadas, creando algo hermoso a partir de lo que debería haber sido un final trágico para ambos. Y en ese momento, en esa roca, con las montañas de Montana eternas en la distancia, Ghost ya no estaba atormentado por el pasado. Scout ya no estaba solo. Simplemente estaban juntos,
que era todo lo que ambos necesitaban.